En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos hablado del amor de Dios, fue la última vez que hablé del amor de Dios y quiero hablar del sello final del amor de Dios. ¿Qué le puso el sello al amor de Dios? Si a usted le hicieran una pregunta, yo tuve una experiencia esta semana interesante. El día jueves, creo que fue el jueves o miércoles, fui invitado por la comunidad judía a una reunión a la sinagoga de la 103 con 23, Montefiore. Y estaba el rabino Gómez Alfredo y los demás de otras comunidades. Me llamaron para que los acompañara. Yo no sabía para qué era exactamente, pero me dijeron, queremos que esté el pastor. Llegué ahí y descubro que están celebrando la fiesta del Ramadán. ¿Sabe lo que es la fiesta del Ramadán? Es la fiesta más grande de los musulmanes. Los judíos celebrando el Ramadán, la fiesta de los musulmanes, sí. Estaba la comunidad judía ahí, reunidos. Y habían invitado al sheikh, al imán de la calle de la 30 con 80, y un grupo de musulmanes grandes de distintos lugares de esa parte del mundo, de Turquía y otros lugares. Y estaban celebrando esa cena los judíos en honor de los musulmanes. Fue bastante interesante. Luego llega el momento en que me descubro que está la Iglesia Católica representada también. Hay una persona muy querida, el Padre Mercado, está presente ahí, lo conozco de mucho tiempo atrás, que están los anglicanos y que hay otras comunidades presentes. Y yo estaba como representando la Iglesia Evangélica. Y había un ambiente lindo, hermoso. Cada uno de ellos hablaba, los judíos hablaron de la paz, del amor, de la concordia. Los musulmanes hablaron de lo mismo, a pesar de que allá en... Pero aquí había un espíritu distinto, fue lindo. No digo que fue hipocresía, simplemente tratan de construir lo mejor. Yo tenía dos sentimientos muy especiales, pero el más grande que yo tenía, el sentimiento que tenía más grande, yo miraba la vida de los musulmanes, lo que ellos decían, lo que los judíos decían, inclusive lo que otros, porque estaba la ortodoxa griega también presente, lo que ellos mencionaban. Y yo me sentía con una tranquilidad enorme, enorme. Yo sentía que mi fe tenía más valor que la que ellos tenían. Alguien dirá que es soberbio, pastor. Si todos somos iguales. Sí y no. Como seres humanos somos iguales. Pero mi fe, la fe que yo represento, es superior a todas las demás fees. No sé si usted lo cree o no lo cree. Yo lo creo con todo mi ser. Por eso soy pastor. No porque no tengo otra forma de vivir. Si hubiera optado por otras formas, tendría otra forma de vivir. Pero opté porque creo que la fe cristiana es superior. Otra vez, algunos miran como extraño. Si a usted le preguntaran, ¿qué hace que la fe cristiana sea distinta y superior a todas las demás religiones de la tierra? ¿Tú qué responderías? Es que me hace acordar de una reunión que tuve con un jesuita, una conferencia. Brillante el hombre, lo dije aquí en días pasados, brillante, muy brillante el jesuita. Habló de las maravillas de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús. Habló de la muerte injusta de Jesús y habló de cómo lo crucificaron injustamente. Cómo lo crucificaron. Y terminó con la sepultura de Jesús. Entonces no solamente murió. ¿Ah? ¿Ya lo agarró? ¿Qué agarró? La resurrección. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera muerto con todo lo que enseñó
y está en la tumba y no se levantó de los muertos. ¿Qué diferencia habría entre Mahoma, Buda, Confucio, Zoroastro y cualquier otro fundador de religiones o grandes hombres de la tierra? ¿Qué hubiera pasado? Igual, lo mismo. Pero la única fe que proclama que su fundador, que su Señor vive, que murió y resucitó, es la fe cristiana. Dale un aplauso al Señor, es la fe cristiana. Eso hace diferente la fe cristiana a cualquier otra fe. La resurrección del Señor. Quiero que hablemos de eso esta mañana, porque normalmente no pensamos en eso. Claro, sabemos. A veces, la enseñanza de que Jesús resucitó es más o menos un concepto teológico. Pero no es un concepto teológico, es más que un concepto teológico. A veces creemos que es una doctrina cristiana, es más que una doctrina. Cristo es un hecho real en la historia y nadie ha podido debatirlo. Nadie. Es una realidad. Dígale a su hermano, la resurrección de Cristo es una realidad histórica, que por más que han querido desacreditarla, diciendo a la gente, algunos dicen que es que la primera teoría que apareció cuando hablaban de la resurrección de Jesucristo es que los discípulos se robaron el cuerpo del Señor. Eso fue la primera invención que hicieron. En el camino pasado muchos años, algunas teorías más recientes de hace poco tiempo, nada más, tienen otros conceptos. Por ejemplo, algunos dicen que lo que pasa es que Jesús, después de todo lo que padeció, de todos los golpes que le dieron, de todos los azotes, no lo niegan, dice que sí, sufrió todo eso, que sufrió en la cruz, que le pusieron clavos en las manos, en los pies, que pusieron la espada en su costado, y que de repente en medio de ese se desmayó. Y todos creían que se había muerto. Entonces José de Arimatea, creyendo que estaba muerto, no sabiendo que estaba desmayado, porque como no tenía mucho conocimiento de la ciencia, entonces fueron y lo bajaron, lo envolvieron en unos sudarios, lo llevaron a una tumba y descorrieron, lo pusieron allá y lo descorrieron una piedra grandísima, enorme, y de repente al tercer día, por el frío de la tumba y todo, él despertó del desmayo. Y al despertar del desmayo, cogió la túnica, la envolvió y la dejó a un lado, bien ordenadita, y llegó a la puerta, a la piedra, y ¡pah! Superman, y la abrió. Y entonces dijo, aquí estoy, resucité. Qué idiotez de teoría. Y otras cosas que se dicen. Pero la resurrección de Jesús es un hecho histórico innegable. Dígaselo a su hermano, la resurrección de Jesús es un hecho histórico innegable. No tengo tiempo para tocar todo esto. Si ustedes quieren profundizar, les recomiendo 2 libros. Evidencias que exigen un veredicto, que toca muchas cosas de la fe cristiana, y el caso del Jesús verdadero de Strobel. Cuando toque el capítulo de la resurrección, van a encontrar mucha riqueza de la historia y de todo lo que hay. Yo solamente me voy a centrar en la palabra del Señor en esta mañana para hablar de la resurrección de Jesús. Lo primero el pasaje base que quiero tomar para después tener otras observaciones es 1 Corintios capítulo 15. Anótenlo en sus Biblias. Es el único pasaje que voy a leer. Los demás vamos a leerlos en la Biblia. Tenga la Biblia lista. El 1 Corintios 15 está lo que se puede llamar el primer credo cristiano. Fue la esencia de la predicación del Evangelio. Debe de ser esa la esencia de la predicación del Evangelio. Si esa no es la esencia, no entendemos el Evangelio. Algunos hablan que el Evangelio es superior por la doctrina moral que tiene. Claro que son muy buenas. Pero los budistas también tienen doctrinas morales muy especiales. Todas las religiones
Ninguna religión fue formada, creada para hacer daño, sino para hacerle bien a su gente. ¿Sí? Entonces no podemos ir simplemente por doctrinas, por conceptos éticos, morales, etcétera, 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 sino que vamos a mirar el credo central de la fe cristiana. ¿Cómo sé que una persona es cristiana o no es cristiana? No por su manera de vivir. Claro, tiene efectos en la manera de vivir. Pero hay muchos que tienen una buena vida, pero niegan lo que voy a mencionar. Y mire lo que es el concepto del apóstol San Pablo. Mire, en el Evangelio, en 1 Corintios capítulo 15, dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. Ahí nos va a decir cuál fue el contenido del Evangelio que predicó Pablo. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran, si echan raíz en su mente y en su corazón, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo, habrán creído en vano. ¿Cuál fue la esencia del Evangelio? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo recibió de los otros apóstoles, que fueron testigos, y lo recibió del Señor Jesús. Que Cristo, aquí está la declaración de fe, el primer credo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección, con todo lo demás que implica eso. Pero esa es la esencia. Si alguien cree que Jesús murió, que su muerte fue injusta, que su muerte fue simplemente la muerte de un sustituto, nada más, pero no resucitó, ¿de qué sirve esa enseñanza? Dice la Escritura: será en vano. Fue sepultado, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que se apareció, entonces vean la segunda parte, que se apareció a los testigos oculares. ¿Pero qué pasó? ¿Se apareció a quién? A Cefas, a los 12. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hubo más de 500 personas que fueron testigas. Y dice Pablo, la mayoría de los cuales aún viven. Cuando él escribió la carta, todavía vivían. Algunos se habían muerto, pero la mayoría existían todavía. Nadie les podía negar a ellos, porque ellos lo vieron. No fue una ilusión individual, porque no se puede hacer ilusión para 500 de un solo viaje. Pero luego sigue diciendo el apóstol estas palabras. Luego se apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús, que no creía en Jesús. Santiago no creía en Jesús, pero cuando vio a su hermano que había resucitado entre los muertos, creyó. Se apareció a Jacobo, Santiago. Más tarde, otra vez se presentó a todos los apóstoles. Y sigue diciendo, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también. Habían pasado ya varios años, pero camino a Damasco, el Señor se le apareció a Pablo. ¿Y qué conversión la de Pablo? Completamente transformado. En fin, dice Pablo, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó. Algunos predican que Jesús murió y lo hacen con énfasis y lo dejan en la tumba, pero no le ponen el mismo énfasis a la resurrección de Jesús.
Y aún me temo que los cristianos que estamos acá, la mayoría de los cristianos, y voy a decir al final por qué, tenemos esa tendencia. La resurrección de Jesucristo sí fue verdad, pero no nos da mucha importancia. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Es decir, el hecho de que Jesús resucitó es garantía para mí que yo también voy a resucitar y voy a vivir eternamente. Es garantía para mi vida. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué? No sirve para nada. Dígale a su hermano, la predicación no sirve para nada si no creemos que Jesús resucitó. Como tampoco la de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no hubiera sucedido. Y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo ha resucitado. ¿Sabes? Cantamos la canción. Yo sé que un día voy a cruzar el río. Mira a su hermano y dígale, yo también sé que un día voy a cruzar el río. Vamos a cruzar el río. Cuando tengamos que cruzar el río no tenemos ningún temor. Porque como Él vive, nosotros también viviremos. Como dice la canción, veré gloriosas luces y veré al Rey. Veré la nueva Jerusalén y viviré con Él para siempre. Aleluya. En este caso, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Qué declaración la de Pablo, ¿no? Estaba convencido. Por eso cuando llegó el día, escribe una carta a Timoteo y le dice, Timoteo, yo ya estoy para ser entregado. El tiempo de mi partida ha llegado. Pero al terminar mi jornada en la tierra, me espera la corona de vida, que Dios me dará no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, porque creemos que Él murió y resucitó. Por eso Él decía también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces sigue diciendo más adelante, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de todos los que murieron. Todo el capítulo 15 es maravilloso. Yo estoy saltando a muchos textos porque es muy largo. Llega al final diciendo, hablando de la resurrección de Cristo que garantiza también nuestra vida eterna, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias doy a Dios. ¿Por qué Pablo está dando gracias a Dios? Porque Cristo resucitó. No sé si se puede sacar ese texto del contexto. Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lean conmigo eso, léanlo conmigo. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Mira a su hermano y dígale, nada que hagamos por Cristo es en vano. Todo tiene valor. Todo tiene valor. Así que la base de la fe cristiana, el sello de la fe cristiana, es la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿No le da gracias a Dios? Yo quiero que leamos a uno de los testigos, que se llama Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son testigos. Ustedes pueden leer los últimos capítulos de cada evangelio de ellos y nos habla de lo que pasó ese día. Voy a leer, por el tiempo, voy a leer solamente Mateo.
Dice en el capítulo 27, Mateo 27, verso 57 en adelante. Al atardecer, después de la muerte de Jesús, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús, y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban observando, sentadas frente al sepulcro, María Magdalena y la otra María. Ellas estaban conscientes de dónde había sido sepultado, porque una teoría que algunos se animó tratando de negar estos hechos. Dicen que es que las Marías se equivocaron de tumba. Esa es una de las teorías ridículas. Se equivocaron de tumba. Bueno, al día siguiente, dice, después del día de preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador, refiriéndose a Jesús, aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Después del sábado, al amanecer de ¿qué día? ¿Sabe cuál es el primer día de la semana? Lo que hoy se llama domingo. Yo normalmente no lo llamo domingo, ese día. Yo lo llamo primer día de la semana. ¿Sabes qué? Hay algo muy interesante. Los judíos guardaban el 7º día. Según Génesis 1 y según los 10 mandamientos, se guardaba el 7º día porque ese día se conmemoraba la creación. Y la salvación por obras, porque cualquiera que obedecía a los 10 mandamientos, por obediencia a los 10 mandamientos, era salvo. Se conmemoraba la salvación por obra y la creación. ¿Sabe por qué los cristianos guardamos no el 7º, sino el primero? Porque el primer día, para nosotros los cristianos, celebramos la redención. Ellos celebran la creación, nosotros la redención. Cristo murió para que todos los que estemos en Él seamos redimidos. Amén. Y vamos a mirar eso más adelante, pero quería que tuvieran eso en mente. Sigue diciendo el pasaje que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Y el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Otro de los ángeles le dijo a las mujeres, le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde le pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ahora ya lo saben. Si ustedes leen con palabras más, palabras menos, porque son testigos, una de las garantías que los 4 evangelistas fueron testigos oculares, es que no dicen exactamente igual. Si hay un juicio y hay testigos y los 4 dicen exactamente igual, es porque se pusieron de acuerdo. Y esos testigos son declarados falsos, no creíbles. Aquí cada uno, desde la perspectiva que tenía, el lugar donde estaban, dieron pero al juntar los 4 relatos, está la realidad irrefutable
de que eran testigos oculares de lo que aconteció. Pueden leer el resto de evangelios. Como dije, no tengo tiempo. Pero sí quiero hacer una cosa. ¿Qué dijo Jesús de eso? ¿Habló Jesús de que iba a morir y iba a resucitar mientras estaba vivo? ¿Eh? Si Jesús lo dijo y no sucedió, Jesús era un mentiroso. Pero si sucedió, Jesús es la verdad. Y eso nos hace pensar mucho. Voy a mirar solamente el Evangelio según San Mateo, unos textos de San Mateo. El primer pasaje que quiero leer es el capítulo 16. Como dije, hay muchos textos en la Biblia, pero capítulo 16. Y el verso 21 dice el Señor: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran, pero que al tercer día resucitaría. Palabras de Jesús. Luego, más adelante, en el capítulo 17, en el verso 22 y 23 dice: estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Y luego en el capítulo 20 y en el verso 18 y 19 dice así: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero, ¿qué dice? Al tercer día resucitará. Y el capítulo 26, los versos 31 y 32, dice de la siguiente manera: esta misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y podemos ver muchos textos más que Jesús proclamó que iba a morir, pero que iba a resucitar. Por eso los fariseos van y le dicen a Pilato: mira, ese farsante dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, por favor, aseguren la tumba para que no se cumpla eso. Simplemente quiero decir, los testigos oculares, el mismo Señor Jesucristo, la historia, la realidad de que la iglesia se sostiene en la tierra, se basa en un hecho: Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Amén. Y ahora, después ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros, y un día regresará a la tierra otra vez. Los cielos de los cielos, llegará el momento que no lo pueden retener. Los cielos se abrirán y aparecerá el Hijo del Hombre viniendo en las nubes por su pueblo. Aleluya. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años o 50 años. No sé cuándo va a ser, pero Él regresará otra vez a la tierra. Aleluya. Diga conmigo: Él regresará. Porque Él vive. Por eso la seguridad que tenemos cuando Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En cualquier lugar donde yo vaya, Jesús va conmigo. Dígale a su hermano, dígale: el que resucitó va conmigo. Dígaselo. Amén. Aleluya. Esto es emocionante. Cuando pienso en esto, mi corazón se llena de alegría, se llena de regocijo, se llena de esplendor. Me hace sentir que mi fe, no tengo miedo de hablar con un musulmán. Yo sé que tengo vida eterna porque mi Redentor vive. Aleluya. Dígale a su hermano: yo sé que mi Redentor vive. Job lo profetizó mucho tiempo atrás. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre los muertos. ¿Quién me diera que pudiera escribir estas palabras con cincel de diamante para que no se borraran y todo el mundo pueda entender que Jesús resucitó de entre los muertos? Y otra vez, porque Él vive. Perdone que lo repita tantas veces, pero es que hay que decirlo. Porque Él vive, yo también viviré.
yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Todos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Un aplauso al Señor. La vida vale porque Él vive. Alguien dirá, pastor, pero esta no es Semana Santa. ¿Y quién le dijo que este mensaje es para Semana Santa solamente? Es para todos los días de la vida. Donde yo vaya, el Señor va conmigo, aleluya, porque Él resucitó. Es para siempre. Es un mensaje maravilloso. Déjeme ir concluyendo con algunos pensamientos. La fe cristiana descansa en este hecho histórico. Si Jesús no resucitó, no hay cristianismo. El cristianismo permanece o cae con este principio. Si Jesús no resucitó, el cristianismo es la más solemne mentira que existe en la tierra. Pero si resucitó, es la incomparable verdad eterna que alumbra a todos los seres humanos. Satanás aborrece esta verdad, porque sabe que cuando Jesús resucitó, se puso el sello. Si ustedes leen Apocalipsis 1, del verso 9 en adelante, Juan, permítame narrarlo así rápidamente. Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? Primer día de la semana. En el día del Señor. De repente oyó una voz que le habló. Y él volvió a ver quién era. Y vio un personaje semejante al Hijo del Hombre, con llamas de fuego en sus ojos, con una espada que ardía. Una figura hermosísima que apareció ante sus ojos. Pueden leer todos los detalles en Apocalipsis 1 del 9 en adelante. Y llega un momento que el que estaba hablando con él le dice: no temas, Juan. Dice que cuando él lo vio, caí como muerto a sus pies. Y ese ser le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que murió y volvió a vivir. Aleluya. Me levanté de entre los muertos, fui al sepulcro y tomé las llaves del infierno, tomé las llaves de la muerte y vivo por los siglos de los siglos. Y porque yo vivo y ustedes viven también. Amén. Hermosa declaración. ¿Qué hace el Señor? Satanás odia esa verdad, porque sabe que Jesús lo despojó de su poder. La muerte fue despojada de su aguijón. Ningún cristiano que cree esta verdad tiene temor a la muerte. Ningún cristiano. Recuerdo cuando mi hijo partió. Él sabía esta verdad. Y solamente murió diciendo: papá, recuerda que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y diciendo eso, cerró los ojos y partió. Él sabía que lo recibían los brazos del Señor. Aleluya. Cuando me llegue ese día, yo sé que los brazos de Cristo me van a recibir. Dígale a su hermano: yo también. Yo también. Dígale: no tengo miedo a la muerte. Dígaselo en el nombre del Señor: no tengo miedo a la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Esa es qué maravillosa. Me siento seguro, me siento feliz, no tengo ningún temor. Pero Satanás odia que recordemos este hecho. Si alguien está revolcándose ahora, es Satanás. Si alguien está revolcándose con todos sus seguidores,
con todas sus huestes diabólicas. Es Satanás, él se revuelca en esta hora. Satanás, revuélcate más porque Cristo vive. Aleluya, eres mi Señor, vive por los siglos de los siglos. Y lo seguiremos anunciando en todas partes. Lo seguiremos anunciando, no tengo ningún temor de decirlo. Esa es la diferencia de la fe cristiana y de cualquier otra fe. Que mi Redentor vive. Los cristianos usaron 3 aspectos importantes para recordar la resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Pero el sello no termina con la muerte y sepultura. Termina con la resurrección. ¿Sí? Y ya el resto que va detrás de ellos, su ascensión y todo lo demás. El primer medio que ellos utilizaron para que todos los cristianos lo recordaran está escrito en Romanos capítulo 6. Anótenlo, no lo voy a leer, creo que del verso 5 en adelante. Pablo está hablando del bautismo. Dice, ¿no sabéis que todos los que han sido bautizados son bautizados en su muerte? Para que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros al salir de las aguas del bautismo andemos en novedad de vida. El bautismo es algo muy interesante. Cuando una persona se bautiza, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, cuando va a las aguas, digamos, estas es las aguas que están acá. Yo llego para bautizarme. Estoy diciendo cuando subo que yo he muerto ya. ¿Qué se hace con un muerto? Se entierra, se sepulta. Entonces entro a las aguas y me sepultan en las aguas. Pero después de que me sepultan en las aguas, me levantan. ¿Qué significa? Que con Cristo resucito también. Ahora tengo nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el significado del bautismo. ¿Cuántos de los que están aquí no se han bautizado? Claro, levanten la mano. Muy bien, gracias. Bautícense. Testifiquen que se identifican con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por eso en Romanos 6, la primera señal es el bautismo. La segunda señal es muy interesante. Es el primer día de la semana. Ya lo mencioné antes, que los cristianos se reunían siempre el primer día de la semana. Fue llamado el día del Señor, ya expliqué por qué. Sí. Y Satanás hace todo el esfuerzo posible para que los cristianos hagan del primer día de la semana como una costumbre. Y muchos de ustedes vienen al templo, a la iglesia, por costumbre. Otros dicen, yo vengo para recargar baterías. Es que si no vengo, pues de repente como mi conciencia como me molesta. ¿Sabes? Los cristianos desde un comienzo, y debe recordarse hoy en día, no usaban el primer día de la semana. Claro, lo que voy a decir no existía en esa época, pero algo similar. Los cristianos no utilizaban el primer día de la semana como ir a la ciclorruta. Yo sé que muchos no están esta mañana porque están haciendo ejercicio. Quieren adelgazar un poco. Entonces, la semana está muy ocupada, entonces hacen ciclorruta. Algunos me han dicho, mire pastor, la verdad yo quiero ir a la iglesia, pero es que mi hijo está entrenando fútbol. Y yo quiero que sea un Pelé en la tierra, mi hijo. O un Messi. O un James Rodríguez. O un, bueno, todos los nombres que quieran ponerlo. Falcao, quiero que sea un Falcao. Y si usted viera jugar a mi hijo, hermano, Falcao se le queda chiquito. Y yo quiero estar con él porque lo quiero ver triunfar. Por eso no voy a la iglesia el domingo. O el primer día de la semana. ¿Quién me dijo que el primer día de la semana era para prepararnos para agradar al mundo? Recuerdo de Eric Lillard en la película Carros de Fuego. Carros de Fuego. ¿No la han visto? Les animo a que la vean. Carros de Fuego. Él era un campeón, él nació para correr.
Él dice, cuando yo corro, sonrío, porque Dios desde el cielo me ve que estoy usando los dones que Él me dio para utilizar. Dios está alegre cuando yo corro. Pero llegó el día de prueba. Tenía que ir a Francia a participar en la carrera de 100 metros. Era su especialidad. Y entonces, de alguna manera, no sé si a intención o cómo, no sé cómo sería. El asunto es que colocaron la carrera de 100 metros el primer día de la semana. Entonces, él escribió una carta diciendo, no debo correr el primer día de la semana. Y comienzan a investigar por qué no corre el primer día de la semana. Y descubren que es por causa de su fe. Entonces, hacen una reunión y le dicen, es que usted es un fanático. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no corre? Dijo, no, porque ese día lo dio el Señor para celebrar su victoria, no para celebrar mi victoria. Otro que estaba entrenando con otros, que está haciendo un plan, sabía que él era experto en 100 metros, no en 400 metros. Entonces se acercaron, dijo, yo tengo la solución. Había otro que era experto en 400 metros. Yo tengo la solución. Yo no corro los 400 metros, uno de ellos dijo, yo no corro los 400 metros, y que corra él. Es el jueves. Ese día sí puede correr, ese día sí puedo correr. Entonces corre los 400 metros. Dijo, voy a correr los 400 metros, a lo que no estaba especializado. ¿Sabe cuál fue el resultado? Ganó la carrera. Porque cuando uno obedece a Dios, el triunfo es nuestro. Dígale a su hermano, el triunfo es nuestro cuando obedecemos a Dios. El primer día de la semana, los redimidos por la sangre de Cristo, lo utilizamos para celebrar la resurrección de Cristo. Aleluya. Aleluya. Permite el Señor que a partir de ese momento recuerde cada primer día de la semana. Son 52 días al año. O 52 ratos especiales. ¿Y cuánto me gustaría que el resto de este día ustedes lo dediquen para servir a su prójimo? Amén. Amén. Porque es un día de victoria. El primer día de la semana se reunían los cristianos para celebrar la resurrección. Nosotros nos reunimos, ¿para qué? Para eso mismo. Dígale a los hermanos, yo me reúno, voy a seguirme reuniendo los primeros días de la semana. Voy a seguir reuniéndome el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. No para cumplir un rito religioso. ¿Cambia o no cambia el sentido? Total cambia. Y luego, la cena del Señor. Eran los tres aspectos que utilizaban para conmemorar siempre la resurrección de Cristo. El bautismo, la cena, el primer día de la semana. Tenemos 52 domingos al año para hacerlo. Y en 12 domingos celebramos la cena del año. La celebramos cada primer domingo de mes. Celebramos la cena. Y una vez en la vida nos bautizamos. Aleluya. Pero cada paso que damos es para celebrar la resurrección de Cristo. La fe cristiana se centra en la resurrección. Terminaría diciendo, la resurrección de Jesús es el sello del amor de Dios. Si Cristo no resucitó, Dios no nos ama. Si Cristo no resucitó, Dios no nos ama. La prueba final del amor de Dios no es la cruz. Ahí empezó a manifestarse. Es la resurrección de Jesús. Señor, gracias. Porque no has permitido que los hombres alteren los días de la semana, el número de los días. Intentaron en el pasado hacerlo, pero fracasaron. Porque tú has determinado
que el primer día de la semana recordemos tu resurrección. Señor, esta iglesia regresa a la fidelidad. Y en cualquier lugar donde nos encontremos, por cualquier circunstancia de la vida, el primer día de la semana, confesaremos que tú resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús. Amén. Vayan con ese pensamiento en mente. Tertuliano escribió en el siglo II un libro que se llama Apología contra los Gentiles. A los cristianos los acusaban de adorar el sol, porque el primer día de la semana muy temprano todos los cristianos salían, levantaban sus manos y adoraban a Dios, y creían que adoraban el sol. Tertuliano tiene que escribir su carta y decir: no se equivoquen, nosotros no adoramos el sol el primer día de la semana. El primer día de la semana recordamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y por eso los cristianos nos reunimos, levantamos las manos y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Amén.